Yeah, so then we will restart again, try to recall the correct motivation. Yeah. Comenzamos recordando la motivación. Yeah, so the meditation we just did, that is definite, and that realization is not too difficult. But the next one, that the time of death is uncertain, is a bit more challenging. Right? La meditación que acabamos de hacer para comprender que asumir que la muerte es algo definitivo no es demasiado difícil. La siguiente sí tiene un componente un poco más desafiante, ¿no? Y es el de que el momento de la muerte es incierto. Because I think most of you will think when you go to sleep tonight, you will wake up tomorrow. Right? Porque en general creo que todas pensamos que cuando nos durmamos esta noche, nos vamos a despertar mañana. But is that a guarantee? Pero ¿eso está garantizado o no? So that means that the time of death is very uncertain. That can happen any moment. Es decir, el momento de la muerte es incierto, puede ocurrir en cualquier momento. Yeah, so I said before, many people will get a heart attack or will get stroke or will get cancer. They thought, I will never get this. Right? Como ya dije antes, las personas que han tenido un ictus o un ataque al corazón o han contraído cáncer, normalmente pensaban, esto a mí nunca me va a pasar. And then when they have cancer or when things are degenerating, then still people think, I'm not going to die for some time. You know? Y aún así, cuando tienen cáncer o cuando las cosas están ya degenerando, la gente sigue pensando, bueno, todavía no me voy a morir. So also when my father got cancer, and then I checked with my teachers if he could do anything, right? And then they said, yeah, the karma is too strong for dying, so prepare for dying, right? Cuando a mi padre le diagnosticaron el cáncer, yo pregunté a mis maestros si había algo que pudiéramos hacer con él, y ellos lo comprobaron y me dijeron que no, que el karma de mi padre para la muerte era demasiado potente y que no había nada que pudiéramos hacer por él, solo prepararnos. And then still then think, oh, maybe I do chemo, you know, chemotherapy or something like that to extend life, but there's not much you can do at a particular point, right? Y bueno, aún así se habló de aplicarle quimioterapia para prolongar un poco su vida, pero bueno, no obstante no hay gran cosa que puedas hacer. So that means that, yeah, the time of death can be very uncertain. La hora de la muerte puede ser algo muy incierto. So then why is that so? So why is actually death so uncertain? ¿Y por qué? ¿Por qué es la muerte el momento en el que ocurre? ¿Por qué es algo tan impredecible? So yeah, generally speaking, we have kind of three reasons, right? Why death is so uncertain. The time of death is so uncertain. Bueno, pues vamos a dar en términos generales 3 razones que apoyan esto. So the first one is that at the present time in this planet, there's no guarantee when you're born, for sure you're gonna get 80 or something. Some people die in the womb, you know. Some people die at birth. Some people die as a very young child with cancer or whatsoever. Some people die as a teenager. Some people die before the first relationship. And there was recently one person who was going to get married and died in an accident, right? So that means there's no guarantee, right? That means in the present time, there's no guarantee this is your life and you're gonna get this amount of time. That's not possible. En el momento actual, en este planeta, no hay ningún tipo de garantía que establezca el tiempo que se va a vivir. Cuando alguien nace, no está de ninguna manera garantizada la duración de su vida. Hay gente que hay gente que muere en el útero de su madre, o que muere nada más nacer, o que mueren siendo niños o niñas, o que mueren antes de tener su primera relación, o que mueren ya de más mayores. No hay un periodo de tiempo establecido no hay nada garantizado en ese sentido. Hace poco supe de una
persona que iba a casarse, iba a su boda y en un accidente murió de camino a su boda. Es decir, no hay ningún tipo de garantía que establezca el periodo que vamos a vivir en este planeta en este momento. So there's no guarantee you're gonna live a certain amount of years. It's not certain, right? It's very uncertain. The time of death is very uncertain. No hay nada que garantice la cantidad de años que vas a vivir. Eso es algo absolutamente incierto. And we see that, some people die very young, or just at birth, or very young in an accident just before they start their life. So that's a reality. Y puedes ver como hay gente que muere muy joven, que muere nada más nacer, que muere en un accidente, que mueren prácticamente antes de empezar a vivir. Eso es la realidad. So that's kind of the first reason to contemplate, right? Es la primera razón o el primer razonamiento a contemplar aquí. The second reason is that, there are more conditions that causes death rather than conditions that prevents us from dying, right? Or that sustains life, so to say. For example, food, generally speaking, sustains life, but there's many people with complications of allergic reactions, or with medications, even more the case, that most medications, they have kind of side effects, right? Yeah, so that means that, for example, we had one case of one monk. He was not that old, he was in his 20s, in a monastery. He had kidney failure, he had a liver problem, and he had TB, right? So then I was translating for the local doctor, and he said, what do we do? If I give him this medicine, his liver goes. If I give him that, his kidneys goes, so there's nothing much we can do anymore. So that means that there are so many medications or foods that actually sustains life, but it has many side effects, or an allergic reaction comes, and it's caused with death, right? So there's more causes for that actually causes death than that what sustains life. El segundo motivo que apoya esta segunda raíz, lo de que el momento de la muerte es incierto, es que en realidad hay muchas más condiciones que facilitan o que generan la muerte de las que sostienen la vida. Es decir, hay muchas más causas, más factores que pueden hacer que muramos que los que nos mantienen vivos. E incluso muchos elementos que en general pueden facilitar el que sigamos vivos, pueden a su vez o por efectos secundarios ocasionarnos la muerte. Por ejemplo, la alimentación, sin ir más lejos, ¿no? La alimentación es necesaria para vivir, pero puedes tener una reacción alérgica a algún tipo de alimento que te haga morir, ¿no? Pasa lo mismo con las medicinas. Recuerdo el caso de un compañero monje en el monasterio que tenía problemas de hígado y de riñón y que contrajo la tuberculosis. Yo le acompañé al médico, hice de traductor ahí, y claro, el médico decía, no sé qué hacer, porque si le doy una determinada medicación va a perder el hígado, si le doy esta otra va a perder los riñones. No tenía muchas opciones. Es decir, con las medicinas también puede pasar, que algo que en principio está pensado para ayudarnos a vivir nos pueda causar la muerte. Pero en fin, en general, este punto hace referencia a que hay muchas condiciones que pueden causar la muerte, incluso más de las que nos mantienen vivos. And that's, yeah, and then the third reason is summarizing this in a very nice way, because our body is kind of what we say like a water bubble. It's very fragile. Y la tercera razón, que en realidad es un resumen del anterior, básicamente dice que nuestro cuerpo es tan frágil como una pompa de agua, ¿no? So that means that, my mother also, she sometimes says, in the morning when you wake up, it's just a miracle it all works, right? Como dice mi madre, ¿no? A menudo cuando se levanta por la mañana dices que es un milagro que todo esto esté funcionando todavía. It's true, right? You go to sleep, your heart keeps beating, your lungs keep functioning. It's kind of a miracle. It all functions, right? Y tiene razón, ¿no? Te echas a dormir y el hecho de que tu corazón continúe latiendo y tus pulmones sigan funcionando es una especie de milagro. And you saw with COVID, for example, just something you cannot see, right? A virus that just takes you down for easily.
few weeks, right? Or the fatigue that comes with it, then you see how very fragile the body is, you know? Yeah. Lo pudimos ver con el COVID, como algo que no puedes ver, un virus tan minúsculo, puede quitarte de la circulación durante semanas, ¿no? Puede continuo, te puede afectar de manera tan grave. And then, you know, the body is so fragile in the sense that you can just fall and break something and that's it. Y el cuerpo es tan frágil que simplemente basta que caigas y que rompas algo y ya está, ese es el fin. Yeah, or you get an infection somewhere in the body and everything collapses, right? O una infección en el cuerpo que haga que todo colapse. Or yeah, some cancer or heart attack and that's it. Cáncer, ataques al corazón y ya está. Or an accident and yeah, things don't work out well and you die with complications or you die on the spot. O un accidente y luego, pues eso, puedes o morir en el acto o a lo mejor morir como consecuencia del accidente, las cosas se complican y mueres. Or if, I don't know, if people have practice, I don't know, do you Nunye practice in Madrid? Yeah. Yeah. Then you see if you just do one day without drink and eating, you know, you see what happens to the body, right? It's pretty clear. Y para las personas que hayáis hecho algún retiro de Ñuñe, ¿no? Habéis experimentado cómo se siente el cuerpo después de pasar un solo día sin comer ni beber, ¿no? La fragilidad que tenemos. There's just one day without food and drink, and then the body just is difficult, right? Es solo un día sin comer ni beber y para el cuerpo es muy difícil. So you can see, you know, that yeah, it's just a miracle it all functions. All the organs working together. It's just one organ has to fail and the whole thing collapses. Right? Puedes ver cómo es casi milagroso, ¿no? Que todo el cuerpo funcione, que todos los órganos estén funcionando. Basta con que uno colapse para que todo caiga. Yeah, yeah. So very easy to get complications after a fall or after a stroke, and yeah, that's very easy. Yeah. Es muy fácil tener complicaciones después de una caída, un ictus, etc. One of my friends, he was very good in philosophy and study in Ganden, you know, Janju Pinso. So Janju Pinso, monk from Israel, who was very good in studies in Ganden, and he was almost finished with his studies, and then he got a few strokes, and now it's very difficult, you know. He's in a wheelchair, and yeah, he got some infections initially, and it's very difficult, you know. So this means you can see how incredible fragile the body is. Just a few strokes and the body can completely collapse and you cannot do anything. And then some more complications can happen and you die. Tengo este amigo monje israelí muy bueno en filosofía del monasterio de Ganden, Punso. Janju Pinso. Que, bueno, después de toda una serie de años de estudio, tuvo unos ictus, varios ictus, y ahora está en una situación muy difícil, muy complicada. Pues, como, de manera impredecible esto le ocurrió. And then the older you get, the less kind of, how to say, how do you call it? Your antibodies kind of, how you call this? Yeah, your immune system. Immune system, yeah. Thank you. So so the older you get, your immune system is degenerating. So there's kind of, the older you get, the more difficult it becomes to survive complications, right? Y cuanto más envejeces, más se debilita tu sistema inmunitario, por lo cual es más fácil contraer infecciones o, en fin, aumenta tu vulnerabilidad. And you see that, you know, people were getting older, infections, just little wounds here and there. It's healing. It's more difficult, right? And it's very easy to get complications, and the thing collapses, right? And you die. Y puedes verlo en las personas más mayores o más viejas, como pequeñas heridas que tengan en fin, en el cuerpo pueden infectarse muy fácilmente y cuesta mucho de curar, y a partir de eso pueden generar mayores problemas. So then you get sick, you get some medication, then you do something, then you get another sickness, you take some medication, you do something. But actually what happens is you moving towards dying, right? Because the body is kind of very fragile and things don't work anymore, and that's it. Enfermas,
tomas medicinas y te recuperas y vuelves a enfermar y vuelves a recuperarte y vuelves a enfermar y en realidad lo que ocurre es que básicamente estás aproximándote al final, te estás acercando cada vez más a la muerte. Es un proceso de degeneración imparable. Yeah, so it is very clear. We can see very clearly that, you know, this body with all the bones and then all the organs and functioning together it's a very complex system, right? So very easy for one aspect to degenerate and the whole system goes, you know? And you're done. Puedes ver que este cuerpo, compuesto por todos sus órganos, los huesos, etcétera, es un sistema muy complejo en el que basta que deje de funcionar un componente para que todo el sistema colapse. En realidad es algo extraordinario, ¿no? Que todavía no haya pasado, que siga funcionando como un sistema. So you see, actually, yeah, the body is so fragile, as we say, it's like a water bubble. It's very easy just that you fall and you have a complication and you die, right? It's like that. Puedes ver fácilmente como el cuerpo es algo muy, muy frágil. Es como una burbuja de agua, ¿no? Como una pompa que basta una pequeña caída para que acabe. Yeah, so let's do a contemplation on those points. Yeah. Vamos a contemplar ahora, hacer una pequeña meditación sobre estos puntos. So the same structure, right? We first do the counting of the breath, yeah. Then the visualization with the white light and yellow light, and then the actual contemplation. The aspect of the time of that is uncertain, right? Vamos a repetir la estructura de la meditación anterior. Primero con la meditación sobre la respiración, después con la visualización y en tercer lugar la parte analítica. So first count the breath from 1 to 10, yeah, and then start over with the count and make sure that you have the two mental factors, alertness and mindfulness, present in order to recognize a distraction with alertness and with mindfulness to bring your mind back to the concentration on the breath. Yeah, so let's do that for about a minute or two. Vamos a pasar directamente a contar las respiraciones en ciclos de 10. Asegúrate de que tienes presentes estos dos factores mentales, el de la vigilancia o la alerta y el del recuerdo, para detectar, en primer lugar, en cuanto te distraigas y para inmediatamente regresar o recordar cuál es tu objeto de meditación y poner ahí, emplazar de nuevo la atención en ese objeto. Vamos a hacer esto durante un par de minutos. And then again, imagine in front Sakyamuni Buddha on a throne, you know, as we did the visualization before. And sun and moon disk on top of lotus, right? So full lotus position. Right hand on the right knee touching the moon disk, and also begging bowl filled with nectar in his left hand. Very peaceful and smiling face, yeah, all made out of light. And wearing the robes of the fully ordained monk. So imagine the Buddha like this in front of yourself.
Ahora visualiza al Buda Sakyamuni frente a ti, como hemos hecho antes, con el trono, sobre él el loto, el disco de sol, el disco de luna y la posición del loto, Buda Sakyamuni, techo de luz, radiante, tridimensional. La mano derecha descansa sobre la rodilla izquierda, tocando el disco de luna, la mano izquierda sobre el regazo, sosteniendo este bol lleno de néctar. Su cara es perfectamente pacífica, sonríe y te mira. Trata de mantener un momento esta visualización. And then surrounding yourself, imagine countless sentient beings undergoing the various types of suffering, mentally, physically, sickness, and old age, and death, and mentally difficulties. And think, I really have to do something about this, and for that purpose, I have to motivate myself, and engage in the Lamrim, and in particular, without the realization of death and impermanence, I will not do this. So, please, Guru Buddha, inspire me to be able to get this insight into death and impermanence. And so we make requests to the Buddha in front like that. Y ahora imagina que te rodean todos los seres que existen, todos pasando por los diversos sufrimientos mentales y físicos que conlleva el envejecimiento, la enfermedad, la muerte, las dificultades mentales de cualquier tipo. Y siente que tienes que hacer algo por ellos. Con ese propósito, con ese motor, trata de generar esa motivación que considera que tiene que practicar y que poner en práctica las enseñanzas del LAM para conseguir esos logros y capacitarte para poder así beneficiar a todos los demás. Que esa sea la motivación que consigues a partir de esto. And then Guru Buddha is very pleased with your intention, and then the white light comes to your crown and all beings, and this purifies all negative karma, and pacifies all obstacles, in particular the obstacle for realizing death and impermanence, right? So imagine this white light to your crown from his heart, and fills your whole body, and you purify and pacify in that way. So we do that for about a minute. El maestro Buda Sakyamuni está muy complacido con tu intención, está muy contento, y de su corazón emanan estos rayos de luz blanca, muy brillantes, que te alcanzan en la coronilla, a ti y al resto de seres, formándote por completo. Inundan tu cuerpo, purificando cualquier karma negativo, cualquier pensamiento negativo y cualquier obstrucción que te impida conseguir los logros del camino, y en específico este sobre el que estamos meditando. Then thinking completely fills with his white nectar light, right? Completely purified and obstacles and pacified. Piensa cómo esta luz blanca te ha llenado por completo y ha purificado, ha pacificado cualquier obstáculo, cualquier obstrucción en tu mente. Then again, looking at sentient being sufferings, and then request the Buddha for blessing inspiration. And this time, the yellowish light comes to your crown and all beings, and this bestows the realizations of
the whole Namdak, and in particular, the realization of death and impermanence, right? By receiving this yellow nectar light from the heart of the Buddha to your crown, filling your body. So that we do for about a minute. Y ahora, observando el sufrimiento de nuevo de todos los seres, generas esta solicitud, este ruego a Buda para que te conceda bendiciones y realizaciones que te permitan avanzar en el camino. Y del corazón de Buda emanan rayos de luz dorada que se desplazan hasta tu coronilla, hasta la coronilla de todos los seres, y te inundan de esta luz, de este néctar dorado, que te concede todos los logros del camino, y en particular los del objeto de esta meditación. And then thinking completely fills with this yellowish light here, and your mind really moves in the understanding of death and impermanence, right? So imagine that happening. Piensa que esta luz dorada te ha concedido realmente esas bendiciones. Ahora tu mente está preparada, está lista para meditar en este tema de la muerte y la impermanencia y conseguir la comprensión, la experiencia profunda. Then we do the actual analytical meditation, right? So see that, is it really true, you know, that it's very uncertain, you know? We can see, you know, some people die in the womb, some people die at birth, some people die when they're teenagers, some people die when they, just before they start a career. There's no guarantee, right, that everybody is going to live for certain until 80 years old. There's no guarantee like that. So look at it as the first reason, right, that the time is very uncertain. And then on top of that, also we can see that, you know, when you engage in various activities in life, there is no guarantee that you finish things, right? That can happen any moment, and many causes for sustaining life, like food with allergic reactions, can be a cause for death, or medications with side effects can be a cause for death. So there's so many conditions that actually can cause death rather than sustaining life. And then on top of this all, our body is really like a water bubble. You know, it's very easy to die. You know, just your breath has to stop, and that's it. You know, it's kind of, the body is extremely fragile. You know, just one infection and the whole system collapses, and that's it. You know, so try to contemplate these three reasons for about 3 minutes or so. Yeah. Y ahora damos paso a la meditación analítica, analizando si es cierto que el momento de la muerte es completamente incierto. Para eso puedes pensar en que no hay ninguna garantía que establezca el tiempo que vamos a vivir. La gente muere en el útero, siendo niños, siendo jóvenes, antes de empezar la carrera. Hay cualquier evento fortuito que puede causar la muerte. No hay ninguna garantía que establezca una duración concreta para la vida. Además de eso, cuando estamos haciendo diversas actividades o embarcados en un proyecto, no hay ninguna garantía de que vayamos a poder terminar de hacerlo, porque hay multitud de condiciones que pueden causar la muerte. Desde cosas que aparentemente mantienen la vida, como la alimentación, que puede sentar mal, pueden haber reacciones alérgicas, o las medicinas. Hay multitud de condiciones que pueden darse y causarnos la muerte. Y además de eso, hay que considerar la fragilidad del cuerpo. El cuerpo puede colapsar, puede llegar a su fin,
por multitud de motivos. Es algo realmente muy frágil, muy vulnerable. Una infección, una enfermedad, un accidente. Trata de considerar todos estos motivos o razonamientos que establecen la incertidumbre sobre la hora de la muerte durante los próximos 3 minutos. And also here try to come to a conclusion, right? To see that, it's very easy to have complications in this fragile body, and there's so many causes for that, right? There's no guarantee you're going to have a long life. It's very easy for the whole system to collapse, So come to this conclusion and think it can happen any moment, right? You just have the short accident or a short sickness, and that's it. So come to the conclusion and see that the time is very uncertain. It can happen any moment. Yeah, and then focus on that conclusion for about half a minute. Trata de llegar ahora a la conclusión de que el cuerpo es extremadamente frágil y hay muchas condiciones que pueden causarle la muerte, que pueden hacerle colapsar, y no hay ninguna garantía que establezca cuántos años más vamos a vivir. La muerte puede pasar en cualquier momento, puede suceder a cualquier hora. Y trata de generar una conclusión al respecto. And then have a determination that things, it's true. It's getting close and can happen any moment. So
better start today with developing my mind and make sure I get some imprints in the mind before it's too late. So come to that conclusion that it's time right now, from this moment onwards, to not waste time and take the essence before it's too late. Now you have the opportunity. So yeah, focus on that kind of determination or promise for yourself, and focus on that for half a minute. Y ahora genera la determinación, la promesa personal de, dado que el momento de la muerte es completamente incierto, puede ocurrir en cualquier momento y cada vez está más cerca, debo tomar la determinación de aprovechar esta vida al máximo. No tengo un minuto que perder. Y trata de generar un compromiso personal o una promesa en ese sentido. And right now you have all the right conditions, right? Of Dharma available, the interest, as we discussed and contemplated before. So, and then you die, it might be all over. It's the question if you find it again, right? So, and that time of dying is getting closer and can happen any moment. So better use the incredible opportunity we have right now before it's too late. Right? So yeah, promise for yourself that aspect, right? Yeah, for half a minute. Es justo ahora, precisamente en este momento, cuando dispongo de todas las condiciones que ya hemos visto, las condiciones internas, las condiciones externas, las enseñanzas, el Dharma. Si llega la muerte, no hay ninguna garantía de que, quién sabe cuándo las volveré a encontrar. Y la muerte va a llegar en cualquier momento. Es absolutamente impredecible. Por tanto, voy a tratar de generar esa determinación, de aprovechar el tiempo al máximo, de exprimir el máximo beneficio posible de estas condiciones que tengo ahora, porque las puedo perder en cualquier momento. Y ya no se sabe cuándo voy a poder volver a disfrutar de estas condiciones tan favorables. Yeah, so then we can stop. Bien, ahora lo dejamos aquí. So the conclusion of the first meditation on death and impermanence, right? That is definite. It should move your mind into, I have to take the essence, right? I have to practice, before it's too late. And this contemplation should bring your mind into, I have to start now, today. So that's kind of, what that meditation actually should produce in our life. La conclusión a la que debemos llegar con la primera meditación, con el hecho de que la muerte es definitiva, es la determinación de practicar. Dado que voy a morir seguro y tengo estas condiciones tan positivas, tengo que aprovecharlas y practicar. Y el resultado al que buscamos con esta segunda meditación sobre la incertidumbre del momento de la muerte es no solo la necesidad de practicar, sino de practicar ahora, de practicar hoy mismo, porque realmente la muerte puede ocurrir en cualquier momento. Yeah, so that's do a little bit of transmission. Y ahora vamos a continuar un poquito con la transmisión oral. So yeah, maybe I will check if it's in Spanish, then we can send to you later, the outline. And if not, then it's not too difficult to translate. You can just copy paste from other sources. It's quite easy. Sí. Yeah. Voy a comprobar si
si el índice de que estamos transmitiendo está en español para enviároslo. Si no fuera así, tampoco es algo muy difícil de traducir o de recoger de otros. Because it's very nice outline, as if you do retreat later on, the outline is not too elaborate and is kind of not too condensed, right? So it has actually a perfect outline for the meditation. Gisela, is that one the one we can find in the liberation of the palm of your hand? No, that's At the end different of the one. is That's different one, yeah. Because the liberation palm of your hand is a little bit more extensive, right? This is more condensed. It's actually for the outlines you need to contemplate as we do, right? So that's kind of why it's kind of a bit instructions. Okay. Y bueno, esta guía temática es muy interesante además porque, bueno, pues por su grado de condensación, ¿no? Y porque es básicamente los puntos que estamos viendo en cada una de las meditaciones, de forma que te la puedes llevar a un retiro, por ejemplo, de LAM. Yeah. So then, yeah, if you then have received transmission, then you use that for your retreats, then yeah, has great benefits, right? Claro. Y además, si has recibido la transmisión oral de un texto que utilizas en un retiro, eso tiene mucho mayor beneficio. De mengi mi go tsanga mi go re shin yang she kyong tsil ma to jo nge je sung chun tsang gi ji da wa so gi gong shin de ri dao ni ba te na do ji ta jang wa rin ba la ni ta wa ten ning bo len ba go ba dang ning bo ji ta len ba tsil tang bo la sum Del jong sung wa dang dun chi wa sang ba ne ka wa sang bo. Yeah, so first the outline of recognizing the freedoms and endowments as we did yesterday, right? And then seeing the great meaning as we talked about and how difficult it is to obtain. Esta parte habla del reconocimiento de las 8 libertades y las 10 oportunidades de las que hemos hablado y del gran significado o sentido que puede tener, que le podemos dar al preciso renacimiento humano si lo aprovechamos bien. So then after having contemplated reliance on the teacher and the precious human rebirth, then it says how to take the essence. Yeah, you have the external condition and the internal condition. So how to take the essence out of this life. Después de haber hablado de los beneficios de confiarse a un maestro, por un lado, y del precioso renacimiento humano, por otro, el siguiente apartado es cómo tomar la esencia, cómo exprimir al máximo estas dos condiciones tan increíbles, ¿no? La condición interna y la condición externa. So then how to take the essence is then subdivided into 3 scopes of the LAM rim, right? So how to train going to the small scope, how to train going to middle, and how to of the great scope. Cómo aprovechar la esencia de estas condiciones que tenemos, y es lo que viene a continuación, está dividido en los 3 niveles de motivación o los 3 alcances del LAM rim. ¿Qué meditaciones hay que seguir en cada uno de estos niveles de acuerdo a la motivación del practicante? Ni ba nian bo lam ba zu la sung ke bo chung wa chung lang ge ren ba lo jong wa ki bo ding tu mo lang ge len ge lang ge ren ba lo jong wa ki bo chen bo lang ge ren ba lo jong wa tang bo ge bo chung tu mo lang ge ren ba lo jong la ni ji de ji ma de ne ge lo ge wa dang ji de ji ma de wa ta tang bo la ni ji de de ren de mi ne ba chi wa ji ze ren ba dang ji de ji ma ji tar jurwa zhuwa ni gi de zhu sambo tambala sum chi wa ma temba ni mi temba pen chi wa den so ngu. So then it talks about how to generate interest in future lifetimes, right? So to reverse the interest in this lifetime, and for that purpose we contemplate death and impermanence with the benefits we just explained today. Aquí habla de cómo generar interés en las vidas futuras y cómo reducir el interés por la vida presente, y para eso utilizamos la reflexión sobre la muerte y la impermanencia. And then we talked about the benefits, you know, of if you don't remember the Dharma, or you don't remember death and impermanence, you don't enter the Dharma, it doesn't become pure, and you don't establish things. So the need to contemplate death and impermanence, right? Luego habla de los beneficios de contemplar la muerte y de los inconvenientes de no hacerlo, como hemos dicho antes, que gracias a la contemplación regular de la muerte y la impermanencia te animas o te motivas para practicar el Dharma, para practicarlo de forma pura, para practicarlo ya y no dejarlo para después, para mantener la práctica, etc. Tambo la chu chu me jamba ni me tengya me duba ni me dugya nanda duba ni me duba la ne ten java ni me grani lama rungwa jiba ni me
chi ga gyushin ga gyushin de chi wa go ba ni mixo ni ba dan ba pen yun ni dun chi wa pen yun tu chi wa pen yun to ma kya chi wa pen yun ba de kya chi wa pen yun ta ma kya chi wa pen de chi ga ma ga shin zhe xin de chi wa pen yun ye no sum ba chi wa dan ba zu la nge la ni chi wa gu chu gi zhu zhe sang ba dan chi wa na ba gong bo zhang ba la sum nye ba chi wa sang ba nam chi nye me ba sang ba chi wa chi zhe ma do kang gi kyang mi pen ba sang bo, and then yeah, the three roots, right, of that is definite, the time is uncertain, and only the dharma is of benefit when you die, right? Yeah. Y ahora habla de las tres raíces que ya hemos tratado, el de que la muerte la muerte es segura, su momento es incierto, y solo el Dharma resulta de beneficio en el momento de la muerte. So we did the first two, right, with each of the three reasons, right? Ya hemos hablado de las dos primeras en la tarde de hoy. And then tomorrow we do the last one, in the sense that only the dharma is of benefit when you die. Mañana trataremos la tercera raíz, que se refiere a que solo el Dharma resulta de ayuda en el momento de la muerte. Tambo la sum chi da ne ba ngu la gen gang ge gyang do de me ba chi wa la ne ne jen ge ge ba ma che ye ba su nam sum be ce yang je ja wa long jin pe ba chi wo ni ba nam chi ye nge ba sam ba la sum ji zang bo ling da zang bo ling ba dang bo ning ge de ge ce la o la so ce la ne ba me ba chi wa gen mang jin sun be gen ni wa gyang nam ji la ne ba me ba lu jin de nam jin wa gyang chi wa ne ba me ba sun ba chi wa ce che ma to gang ge gyang mi ben ba sam ba la sun nor ne ne shi lu gi gyang mi ben ba sam ba ni ba ji den ji ma ji tar gyu wa ro wa ni gi den do sam ba la sun ne wa la yi da dun ro Drugnel Samba also. So then tomorrow, next part. Yeah. Okay, so that's the the transmission. Yeah, is there any questions? Then there were two left from yesterday, right? Hasta aquí la transmisión, mañana continuamos. Ayer quedaron un par de preguntas pendientes, ¿puede ser? Or there's questions or O nuevas, vaya. okay. Yeah, yes. Today, yeah. How does Buddhism see euthanasia? Euthanasia, Leon. ¿Cuál es la visión o el punto de vista budista de la eutanasia? So it's very complicated. First of all, I have to say that, right? Because, you know, if you stop the suffering of a particular person, that doesn't mean that person's suffering in this life is stopped, but that doesn't mean it continues in the next life, right? So it's very complex. You know, unless you have clairvoyance and know exactly what will happen in the next lifetime, then you can make a decision. But if you don't have this clairvoyance, it's very complicated, right? Yeah. Pues es un tema muy complejo, muy complicado. Es lo primero que tengo que decir al respecto. Tratar de detener el sufrimiento de una persona en esta vida es algo loable. Lo que pasa es que no sabemos las consecuencias que eso va a tener en vidas futuras, a menos que dispongamos de clarividencia para poder ver las consecuencias kármicas de esa acción en la vida futura de esa persona. Es muy difícil tener como toda la información, todo el criterio necesario para tomar esa decisión, porque puede que por detener el sufrimiento de esa persona en esta vida estés causándole más sufrimiento en vidas futuras. Because it can be the case that although a person is experiencing a lot of suffering, but that's kind of, in one way, is a ripening effect of negative karma, right? So it's kind of a purification of negative karma. So if that lasts to a particular time, then that karma is finished, and maybe that person doesn't get reborn in suffering states. But yeah, if that's halfway through being cut, then that's also a possibility. So it's for us ordinary beings, it's very difficult to know what's going to happen, right? Only if you have kind of clairvoyance and you know what this person is going to be in the next life, if you make a decision now or later, then it's easier to make decisions, right? But unless you don't have that, then it's quite complex. Porque, por ejemplo, el sufrimiento que esté experimentando esa persona es
es el efecto de maduración de un karma negativo, es el resultado kármico de un karma negativo que se está manifestando. Si esa persona le causamos la muerte en esta vida antes de que ese efecto de maduración del karma se agote, como que se ha interrumpido ese proceso que se puede considerar de purificación, con lo cual las consecuencias pueden darse en vidas futuras. Puede que ese karma continúe aumentando y las consecuencias sean todavía peores en vidas futuras de lo que estaba pasando aquí. Es decir, si no disponemos de la clarividencia que te permite valorar las consecuencias kármicas de ese acto, es una decisión muy difícil de tomar. Yeah, so it depends per case, and yeah, it depends on if you have this insight or not, right, to make decisions. Because in Buddhism, we think about many lifetimes, right? And certain lifetimes have much more suffering than we humans can experience at the moment, right? So then if you stop the suffering one particular, that doesn't mean in the next lifetime there will be only happiness, right? So there's kind of the thing in Buddhism, we think about a bigger picture, not just one lifetime. One lifetime is like peanuts, a very small period. So we think about a bigger picture of many lifetimes and then get rid of all the causes for suffering. That's much more important than just a temporary suffering, right? Pero la perspectiva budista es la de muchísimas vidas. Esta vida única es como un parpadeo. Es un periodo, una fracción de tiempo mínima, ¿no? Comparado con toda esa perspectiva de muchísimas vidas. Entonces hay que valorarlo desde esa perspectiva. Puede que detener el sufrimiento de esa persona en esta vida no significa que su siguiente renacimiento vaya a ser positivo. A lo mejor lo que estamos ocasionando es que en vez de eliminar un karma negativo que estaba experimentando en esta vida, lo que hacemos es que tenga un renacimiento inferior en la siguiente. Desde la perspectiva budista, donde se considera, pues eso, un número de vidas inmensas, la solución no es detener el sufrimiento de esta vida, porque no se puede vaticinar lo que va a pasar en la siguiente, salvo que tengamos esa clarividencia. Entonces, es muy difícil de valorar, ¿no? Y hay que tener en cuenta que la perspectiva budista es que lo que buscamos es acabar con las causas del sufrimiento a lo largo de todo este proceso de vidas, ¿no? Desde una perspectiva muy larga. Solo lo que ocurra en una vida sola no tiene demasiada relevancia si se contempla desde esta perspectiva temporal. So we're going to talk about that more later on. We're more interested in the underlying cause of all the suffering, right? Rather than just one temporary suffering. Aunque hablaremos de esto más adelante, desde el budismo nos interesa más la causa subyacente, ¿no? de esa expresión de sufrimiento, más que ese sufrimiento en sí. Es acabar con las causas que originan el sufrimiento, más que ese sufrimiento particular de esa vida, ¿no? Because the Buddha said, you should know suffering, right? And when the Buddha said you should know suffering, it didn't say the manifest forms of suffering of a sickness or whatsoever. He said you should know what causes all this suffering, right? So what we call the all-pervasive form of suffering, being karma and afflictions. So that's kind of in Buddhism where we mainly focus upon to eliminate this root cause. Buda dijo, el sufrimiento debe ser conocido. Cuando dijo eso no se refería al sufrimiento, al dolor, ¿no? Al sufrimiento manifiesto que experimentamos, sino realmente a las causas que están originando el sufrimiento, y más en específico al sufrimiento compuesto que todo lo impregna, a ese tipo de sufrimiento que se refiere básicamente a estar sometidos al control del karma y las aflicciones. Esa es la perspectiva budista. Yeah, so we're going to talk about that in a day or two. De eso hablaremos en 1 o 2 días más. Yeah. 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 Mi duda tiene que ver con lo que Gueshe ha explicado hoy sobre la visión que quedan 2500 años de enseñanza y luego cientos de miles de años sin Dharma o sin Buda. Y me cuesta un poco entender esto y me pregunto si
si, a ver, esas conciencias que ahora están trabajando en el camino y siguen evolucionando, ¿no? Y luego llega esta época oscura, creo que se llama, pero no existe esa representación del Dharma. Significa eso que como que ha desaparecido el tercer nivel de motivación, en el que se evoluciona en el camino para liberar el sufrimiento, o no tiene nada que ver con eso. Como no lo he entendido bien, no sé. Sí, Si ha desaparecido el tercer nivel de motivación en Sí. el LAM RIM, claro, pero porque no soy capaz de entender bien qué significa eso que ha explicado, ¿no? De que desaparece o no hay duda, o no hay enseñanza. Entonces, no sé si se puede relacionar esas dos cosas de esa manera o no. repito la pregunta para que se oiga. Bueno, pues Gisela, I'm going to say the same question, formulate the question in Spanish for the Yeah. mic, and then I will, Vale, Mike, yeah. or maybe it's better if I, Yeah, yeah. anyway. So, very briefly. Yeah. Ahora haré la pregunta en castellano. The question is, Gisela was talking about this morning, I think, about this, let's say 2,500 years left before the Buddha Dharma completely degenerates. And then we can expect a very, very long period of time without, let's say, in darkness, no? Without any access to the Dharma, to the Buddha. So what happened with the people, or she says, I think the consciousness, no? What happened with the current consciousness, which are, or who are practicing, if they haven't get liberation or enlightenment by then? So what happened with all these, let's say, practitioners, if at some point there is no Dharma, no Buddha, no, it's like at that point we have to abandon the third level of the practice of the motivation according to the third level of the LAM RIM, because there is no possibility to get enlightened if there is no Dharma, no Buddhas, no Buddhas to follow. So just please, one second. So, bueno, habéis escuchado ya la pregunta, la voy a hacer muy resumida simplemente para que se grabe. Y es eso, ¿qué pasa si después de que las enseñanzas de Buda dentro de 2000 o 2500 años degeneren por completo, en ese larguísimo periodo de oscuridad donde no va a haber Buda, ni Dharma, ni acceso a ninguna enseñanza, qué pasa con todas las conciencias o las personas que están practicando y que en ese momento seguirán en el camino, pero no habrán conseguido la iluminación? ¿Qué pasa con ellas? ¿Cuál es la situación, no? Hay que suponer que se tiene que abandonar el tercer nivel de motivación del LAM RIM, el que aspira a la iluminación para beneficiar a todos los seres. ¿Cuál es la situación? So it depends on the individual, right? How far the individual is developed. Yeah, if it's just a little bit of Dharma here and there, then maybe it's different. Yeah. Depende de el nivel de desarrollo de cada individuo. Si ese individuo solo digamos que ha practicado un poquito de Dharma aquí y allá, pues lo va a tener difícil. But then, yeah, what you have for a long period of time might be very difficult. But then when Maitreya comes, then I have an opportunity to connect again, right? Y bueno, durante un periodo de tiempo muy largo va a ser muy difícil para esa persona, pero después, cuando llegue Maitreya, va a tener la oportunidad de conectar de nuevo. But if your practice is more stable and you have done a lot of purification, accumulation of merit, and make strong prayers, and that's also important to make prayers to be born in Pure Lands in the times that it's difficult on the planet. Even His Holiness Dalai Lama starts to say that at the moment, right? His Holiness Dalai Lama never really talked about it much before. But now the Dalai Lama says, okay, now we have a connection, make prayers. When the earth starts burning, then you go to the Pure Lands. So that means His Holiness said a few lifetimes we're still okay, but make sure you put imprints in your mind and make strong prayers. And then we go to the Pure Lands, right? So then you can go temporarily to a Pure Land or something like that. Or other places where there's Dharma. This planet is just one, right? Pero si lo que has conseguido es establecer una práctica estable y fuerte,
que has hecho muchas prácticas de purificación y unas oraciones, unos rezos, unas aspiraciones muy fuertes para no perder esa conexión, entonces tu situación va a ser más favorable. Puedes hacer oraciones para renacer en una tierra pura, que es, por cierto, algo que su santidad el Dalai Lama menciona últimamente, cosa que no había hecho antes, y dice algo así como que si tienes la conexión con el Dharma, no la pierdas. Reza o genera, implanta semillas, crea las causas para renacer en una tierra pura donde sea posible seguir practicando cuando este planeta arda, ¿no? Si solo quedan unas cuantas generaciones donde va a ser factible la práctica, trata de ahora aprovechar el tiempo para hacer muy estable esa conexión y además generar causas para renacer en una tierra pura o en algún otro sitio donde sí sea posible seguir practicando, porque esa degeneración a lo mejor, quiero decir, si las condiciones en el planeta, en este planeta no se dan, sí pueden darse en otros sitios. Pues trata de generar las causas necesarias para no perder esa conexión. Yeah, so it's for us important to plant as many seeds as possible, and then opportunities are more, right? Para nosotros lo importante es plantar tantas semillas, tanto potencial como sea posible para aumentar las posibilidades de seguir practicando. And then make strong prayers that not just I want to have happiness, but to make prayers that you want to develop in order to stop the suffering of all sentient beings. And for that purpose, you need the right conditions. And for that purpose, you pray to the teachers to guide you. And then there's a big opportunity to go lifetime after lifetime with the right conditions in different places, right? Yeah. Y hacer oraciones muy fuertes, no solo para ser feliz tú y ya está, sino para poder contribuir determinantemente a la felicidad de todos los demás. Y para eso necesitas tú misma ser feliz y avanzar en el camino. Y para eso necesitas las condiciones adecuadas y necesitas la conexión con los maestros. Y por eso forma parte de tu rezo, de tu aspiración, ¿no? Y que para poder librar del sufrimiento a todos los demás, que yo sea capaz de seguir practicando, de seguir avanzando, de iluminarme. Y eso es lo que genera las condiciones para seguir siendo guiada por los maestros y disponiendo de las condiciones necesarias para practicar. So yeah, if you put the right imprints, then karma will take care. You don't have to worry. Es como que si colocas si plantas las semillas adecuadas, luego el karma hará su trabajo y ya no tienes que hacer nada más. Okay. Yeah. Next question was one more. Yeah. Una curiosidad. No sé, perdón. ¿Es que había una pregunta aquí antes o no? No, Fernando. Yeah. Es que hemos tenido un grupo y me lo han contado muy bien, pero bueno. No te han convencido. No sé. Es como. Say in the discussion group, they have explained me very well this thing, but Okay. I'm not totally clear. So let's say you are not Debate time. convinced. So No me entra del todo. okay. Vale, por si acaso. Entonces, ¿cómo desde el budismo, qué es el destino para el budismo? Destiny. Destiny. ¿O no Yeah. Yeah. So El destino. ¿Qué es el destino para el budismo? yeah. So destiny is kind of, it's not that everything is fixed. Nothing is fixed in Buddhism, right? Karma is not fixed. You know, you can change, right? So you might have a destiny to go to the lower states of rebirth in your next lifetime, but if you purify, that will not happen, right? So you can change karma, right? Yeah. Bien, desde el punto de vista budista, el destino no es algo fijo. No significa que el futuro esté escrito, ¿no? Por decirlo así. Que el karma sea algo fijo, inamovible. Puede que tu destino sea renacer, tener un renacimiento inferior, pero puedes purificar karma negativo y eliminar las causas para tener ese futuro, de forma que no hay nada fijo en ese sentido. Todo podemos jugar con esas condiciones. So I give an example with one of my friends who was very good in astrology. Ajá. He made a lot of money. He was a businessman. And all his main important business meetings, he checked with astrology. And he made a lot of money. He knew a particular time when the dollar went down. He went to his bank and said, sell all the dollars. And people thought he was completely crazy. 2 weeks later, they come on the knees and said, how did you know that the dollar crashed? You know, so he made a lot of money.
Yeah. A modo de ejemplo, ¿no? Voy a contaros una historia de un amigo que tengo, que era muy bueno en astrología, y era además un hombre de negocios que hizo montones de dinero. Antes de cada reunión importante que tenía de negocios, él checaba astrológicamente las condiciones. Él, por ejemplo, en base a esto pudo predecir, poco antes de una devaluación del dólar muy fuerte, fue al banco y dijo, quiero vender todo el dinero, ¿no? Todo el dólar. Y evitó así un poco la bancarrota. Luego la gente iba como de rodillas para decirle, ¿cómo lo has adivinado? ¿Cómo has podido evitar esta pérdida de dinero? So he was a very clever guy, Yeah. Era un tipo muy inteligente. So then I said, astrology, I don't know, show me. Y bueno, mi amigo, ¿no? Yo dije, astrología, en fin, no sé, a ver, demuéstramelo. Because it gives a very interesting insight in karma and in destiny. Porque la astrología tiene una visión también muy interesante sobre el destino y el karma. So then I said, show me, important things in my life, past, first the past, So he pinpointed down within 1 hour accuracy, which is very interesting. The first moment I met the Dharma, the first teaching I received, for me that weekend was life-changing, right? So he said, oh, on this day, on this time, right? And it was just 1 hour, only 1 hour. But I thought, wow, that's quite amazing. Entonces yo le dije, bueno, a ver, demuéstrame que la astrología vale para algo. Indícame en el pasado momentos de mi vida especialmente relevantes, ¿no? Y él pudo adivinar, solo con un margen de error de 1 hora, el día y la hora en la que yo recibí mi primera enseñanza de Dharma y que cambió mi vida por completo, ¿no? Él no sabía nada y lo adivinó, con 1 hora de diferencia. Y dije, wow, esto es serio. But I thought, oh, maybe coincidence. Right? Pero luego dije, bueno, igual es una coincidencia. Next, I asked him for the second point. Sí, y dije, venga, pues otro más, a ver. So the first time I became a monk, also for me, very important, right? Also that he was able to tell on the date, La fecha en la que me ordené como monje, que es otra fecha muy importante para mí, pues también la adivinó. So I said, interesting. I said, what about future? Y dije, wow, esto es interesante. Entonces le pregunté, ¿qué pasa con el futuro? And then it's very interesting. Y esto es muy interesante lo que me dice. Because he says, for a person who is not spiritual, it's very predictable. It's like a clock almost. It's like a clock. A clock, Okay. It's very easy to predict. But for a person who is spiritual, because there is accumulation of merit, purifying negative deeds, training the mind, it's not that straightforward. Right? So that's kind of very interesting in karma and destiny. So there is things that can change. Lo que me dijo fue, para una persona que no es espiritual, es fácil porque su futuro es muy predecible, es casi como un reloj. Pero para alguien que practica, es muy difícil de adivinar, porque está constantemente purificando karma, creando méritos, transformando su mente. Es muy difícil predestinar su futuro porque está en constante evolución. Yeah. Does that give the answer or not? ¿Da esto una idea de la respuesta? Yeah. Me vale. Yeah. Very beautiful. Yeah. Okay. Stories always help, Yeah. Sí, las historias siempre ayudan. Okay. Fernando tenía una... Solamente una curiosidad, porque esta mañana hablando de los días de las oportunidades, había una que la importancia de tener un cuerpo sano, ¿no? Realmente se para poder practicar el ramo. Entonces, yo quería preguntarle si cuando estaba haciendo también más anterior, hacía algún tipo de trabajo corporal o teníamos una alimentación especial o... Okay, it's like a little curiosity. Okay. But when Gueshe was talking about the 10 endowments of the precious human rebirth, this one saying that the importance of having a healthy body, no? Such a very basic condition for the practice. So when Gueshe was studying at the monastery, he was wondering if Gueshe was doing any kind of special exercise or diet or whatever to keep in order to keep the body healthy. So sorry, one second, I have to repeat the question in Spanish. Bueno, pues repito otra vez la pregunta en relación a una de las oportunidades que compone el precioso renacimiento humano, de las 10 oportunidades o dones, como dice Fernando, es el tener un cuerpo sano. Bueno, pues la pregunta es si Gueshe durante sus 20 años de estudio y de vida en el monasterio hacía algún tipo de ejercicio, de práctica o de cuidado en la dieta para mantener su cuerpo con salud. Diets, rise and fall. Joder. No?
La dieta era arroz y lentejas. So one day rice and dal, next day bread and dal. Un día arroz y lentejas, el día siguiente pan y lentejas. So I mean, basically the food is very basic. La comida es muy básica. But yeah, on the Tuesdays when we had a holiday, then always make some extra vegetables or something like that. Pero los martes, cuando teníamos el día libre, aprovechábamos para comer algún vegetal, alguna verdura, ¿no? Alguna verdura. Yeah. Exercise, no time. Para el ejercicio no había tiempo. But yeah, I mean, to be honest, we do prostrations, which is basically exercise, right? And I always do a little bit of stretching and things I learned from martial arts before, right? Yeah. Pero bueno, hacíamos postraciones, que es un buen ejercicio, y en ocasiones también hacía algún estiramiento que había aprendido antes cuando practicaba artes marciales. But yeah, the main diet, so to say, is the diet of the mind. Pero la dieta principal es la dieta mental. Yeah. So, but yeah, of course, you need, it's sometimes the conditions are pretty rough, but yeah, that's how it is. Pero bueno, allí las condiciones a veces eran muy duras, pero es lo que hay. Because in the early days, you know, there were in India and where we lived, there was kind of the food was very basic, right? It's not that you can go in the supermarket like you have in modern times, you buy all the things you need. So in the early days, it's very, very basic, you know. Porque en los primeros tiempos, ¿no? La comida, la dieta que podías disponer en la zona donde vivíamos era algo muy básico, no era como ir al supermercado y tener toda esta exposición de alimentos ahí, era algo muy, muy básico. But, you know, if you see, there is definitely something in the community that prevents you from getting sick. Pero puedes ver que hay definitivamente algo en la comunidad que evita que caigas enfermo. For example, when I was in Gume Monastery for 1 year, you know, Cuando estuve, por ejemplo, en el monasterio de Gume durante un año, food's very basic. la comida es muy básica. You have a room with 7 people, Una habitación con 7 personas, you have half a table and a bed, that's it. tienes media mesa y una camita y ya está. And the shower is just a concrete square with a pipe coming out. La ducha es un cuadrado de cemento con una manguera que sale por él. Pues, Very basic conditions, right? And then sometimes you have to get up at 2:30 in the morning, ujú, you know, because there's pujas, right? ujú. Las condiciones de vida son muy básicas, a veces hay que levantarse a las 2:30 de la mañana porque hay ceremonias. And then you have not 1 hour puja, but 12 or 14 hours, right? Y no es una ceremonia de 1 hora, algunas duran 12 o 14 horas. And then you have teaching and debate. Y luego tienes enseñanzas, debate. So it's much more different than the schedule we have in Oseling. Es muy diferente el horario que estamos siguiendo aquí en Oseling. Yeah. And then the food is very basic. La comida es muy básica. If I have the same amount of food and with less sleep by myself, I will get sick. Si yo tuviera la misma cantidad, si tomara la misma cantidad de comida, con las mismas horas de sueño, yo solo, separado de esto, seguro que enfermo. But in Gume, I never got sick. Pero So en that's- Gume, yeah. nunca enfermé. So there's definitely something there, because to get sick is the ripening of negative karma, right? Pero claro, hay algo que realmente estaba allí, porque si enfermas, el enfermar es la maduración, la expresión o el efecto de un karma negativo. But you cannot, so if you engage in these kind of practices, you purify the one-way negative karma. And because of the conditions of the blessings of the community and the practices that you do, that's creating actually in reality that you don't really get sick. Porque con todas las prácticas que hacíamos, estás purificando karma constantemente. Y además, esta comunidad lo que hace es establecer toda una serie de condiciones favorables para evitar que ese karma negativo se manifieste, de forma que no caes enfermo. So that gives you some faith in the practice. Esto te da cierta fe en la práctica. So one more example, story or not? Una, there Or is not, no one, story. one, Related to this, I have another story. yes, of course. One story and one question. Yeah. So in the same monastery in Gume, which is a very powerful monastery where they preserve the Vajrayana teachings, right? En este mismo monasterio, en el monasterio de Gume, que tiene como misión preservar las enseñanzas de Vajrayana, de Tantra. So then there's a kind of a ritual when you go outside and you throw a torma, yeah, a ritual cake into the fire. You know, you have to go outside. Hay un ritual que, para el que necesitas salir fuera del monasterio
y lanzas una torma, esta especie de pastel ritual, al fuego. So it was raining for 2 days, you know. Llevaba 2 días lloviendo. And we Geshes, we just are new in Guinea, so we all took our umbrellas. Ajá. But the Guinea monks, they didn't take umbrella. Y los Gueshes éramos nuevos en el monasterio de Gyume. A este monasterio van los Gueshes cuando han terminado su formación previa. Y éramos nuevos en el monasterio y nos llevamos el paraguas. Pero los monjes que ya vivían allí, aunque llevaban 2 días lloviendo, ninguno llevaba paraguas. So then, when it was 3 o'clock in the afternoon, the time to go out, the rain stopped. You know, and then we went out, and I looked in the sky, and just above the monastery was blue sky. For the rest in the area around it was all rain. A las 3 en punto, la hora a la que habíamos quedado para salir fuera a iniciar la puya, dejó de llover. Y cuando salimos fuera, miré al cielo y había un claro justo donde estaba el monasterio, mientras que todo el resto del firmamento estaba ocupado por las nubes. So you can see, you know, then that there's very powerful practices, and you can play with conditions, right? It's very interesting. Puedes ver cómo hay prácticas muy poderosas y puedes jugar con las condiciones. Esto es algo muy interesante. So also when we do the visualization with Sakyamuni Buddha, we purify and we imagine we get the right conditions to get a realization, right? So that's very similar, no? Y cuando hacemos esta visualización del Buda Sakyamuni, realmente estamos purificando y estamos consiguiendo las bendiciones, estamos, sí, jugando con las condiciones necesarias para conseguir los logros espirituales, las realizaciones. So it's very inspiring to see these aspects, right? Es muy inspirador ver estas cosas. Because normally we say, oh yeah, where are the Buddhas? But they constantly help us, right? Porque normalmente decimos, ¿los Budas dónde están? Pues están constantemente ayudándonos. They guide us and they help us and make sure we don't get too much obstacles, right? Nos guían, nos ayudan, se aseguran de que no tenemos demasiados obstáculos. So the more prayers you make, the more faith you have, the more protection there is. Cuantas más oraciones haces, cuantas más fe desarrollas, mayor es la protección que consigues. And then you can see people who live very simple food and they don't get sick. Y puedes ver a gente que vive con una dieta muy, muy básica y que no enferma. Yeah. Yeah, but don't take this as an example and think, now I'm gonna eat rice and dal every day. Pero no tomes esto como un ejemplo y a partir de ahora digas, no, ahora ya solo arroz y lenteja. No, it's not that fixed. It depends on many causes and Claro, conditions. no es algo tan fijo, tan determinante. Depende de muchas causas y condiciones. Yeah, there's one more question. ¿Hay una pregunta más? No? Okay. Una más. Como voy a morir y no sé cuándo, si tuviese tiempo para prepararme, ¿qué puede hacer la gente que esté conmigo para morir lo más parecido a un rito budista? Porque aquí no podemos morir como mueren los budistas. Para que tú mueras según el Sí. rito budista. ¿Qué puede hacer la gente que está a mi alrededor para ayudarme a morir como en un rito budista? Estar ahí. Sí, Claro. Como voy a morir y no sé cuándo, necesito prepararme, entonces, ¿qué puedo hacer, no? ¿O qué puede hacer la gente a mi alrededor para ayudarme a morir según el rito budista, asumiendo que hay un rito Yo budista? creo que sí. Vale, yo Asumiendo. no sé. Yo tampoco lo sé, pero asumo. Okay, so death is certain. I don't know when is gonna be my time. So what can I do for the people to help the people the people I know to help me to have let's say like a proper Leon, death that. according to the Buddhist ritual? Yeah, okay. Yeah, we do tomorrow. So don't die tonight, okay? Eso la vamos a dedicar mañana, si es que no te muevas todavía. Okay, so let's dedicate. Bien, vamos a dedicar. Same as yesterday. Like yesterday, page 41. Yeah, 41, first two, and then then Lama Super Initiation with two bodies. Estamos en la página 41. Vamos a leer las 2 primeras estrofas para la difusión de las enseñanzas y la larga vida de su santidad. Y luego en esta hoja para el veloz retorno de Kyabje Lama Sopa Rinpoche. Y después para las 2 bodichitas que está en la página 43. Dedico todas las virtudes que haya acumulado para el beneficio de las enseñanzas y de los seres. Y en particular para que las enseñanzas esenciales del venerable no Sangapa resplandezcan por siempre. En la tierra rodeada de montañas nevadas, eres la fuente de todo bien y felicidad.
Todopoderoso Tenzin Yacho, te ruego que permanezcas entre nosotros hasta que finalice el samsara. Al Maestro incomparable y a la asamblea de hijos de los victoriosos, Travakas y Transmitabudas. Al victorioso Lozan, padre e hijos, junto con los maestros de linaje, y todos los objetos de refugio de infinitas tierras. Os pido que concedáis virtud y excelencia para que esta aspiración se realice aquí y ahora. Por medio de la explicación y la práctica, mantuviste y difundiste las preciosas y completas enseñanzas del mundo, portando la armadura de la paciencia de quien nunca demuestra el sangre. Incomparable y venerable cruz creado sus hijas. Mientras te esforzabas concentrado en un punto en aras de las enseñanzas del victorioso, la única puerta de la que surge todo el beneficio y la felicidad, y por los seres vivos, las madres, inesperadamente has marchado a la paz. ¡Qué gran fe! Aún así, por la verdad que nunca engaña, de las bendiciones del océano de las tres joyas y las grandes olas de bodichita de los hijos de los victoriosos, que la sonrisa de una reencarnación rápidamente resplandezca en toda su gloria para los discípulos afortunados. Janjo Senjo Rinpoche, Magye Pana Digichi, Eva Nyamba Meba Yang, Gone Gonde Bewa Sho, Toni Tawa Rinpoche, Magye Pana Digichi, Eva Nyamba Meba Yang, Gone Gonde Bewa. Muchas gracias. 8:30. Thank you so much. Thank you. Good night. Don't die, right? Vale.